La señal de vida desapareció. La madre de la prole se fue, dijo un androide. Recuerden el objetivo, rescatar todo y evitar confrontaciones innecesarias, dijo el capitán. Aunque el equipo había grabado la frase en su mente, era obligatorio que el capitán se la recordara. Sí, señor. Entraremos y saldremos rápidamente sin matar a ninguno de ellos, dijo otro hombre. La misión fue excesivamente fácil. Sin el grupo principal, el resto de Arachna era una lástima. El grupo se acercó a los restos del avión, comprobando el estado de sus armas a lo largo del camino. Examinaron sus armas en busca de cualquier defecto que pudiera decidir su vida o su muerte. Angélica, escanea el área. Cuando el grupo se acercó a los restos, el capitán hizo un gesto para que se detuvieran y le ordenó a Angélica que realizara un hechizo básico de escaneo. Un androide no podría producir un hechizo real, pero con un circuito de hechizo incorporado, podría replicar el proceso y realizar una contraparte más débil. Después de recibir una batería Fons del capitán, Angélica realizó su hechizo. La costosa batería Fons agotó su energía, lo que hizo suspirar al capitán. Por la seguridad de su equipo, tenía que hacerlo. La luz azul surgió de Angélica. Recorrió su pecho hasta sus brazos y finalmente sus manos. Siguiendo un movimiento preestablecido, extendió las manos y terminó la recitación. Su movimiento generó una oleada de movimiento, creando un campo semitransparente que se expandió hacia los escombros. Envolvió el área y se desvaneció. Ella retiró los brazos. Se desconoce el origen de los restos. El modelo se parece mucho al del buque de transporte. No se ha detectado ningún peligro por encima del rango aceptable. Se ha detectado una anomalía en el centro del buque. Angélica reemplazó la batería del Fons. Esta se ajustó al depósito que tenía en el pecho, brillando de color azul, rebosante de energía. El capitán se llevó la batería muerta de Fons. A pesar de no tener energía para abastecer, la caja seguía siendo cara y podía recargarse. Angélica, enséñanos el mapa. Angélica levantó la mano hasta la altura del pecho. Una línea de luz azul se alineó con un holograma aproximado de la estructura de la nave. Todo estaba borroso debido a la calidad del hechizo, pero fue suficiente. El hechizo fue la razón por la que Angélica era tan cara. El grupo invirtió en ella todo su dinero para salvar vidas. Con ella, redujeron sus errores y su tasa de fracasos casi a la mitad. Angélica, desactiva tu holograma. Como el holograma consumía una gran cantidad de Fons, el capitán registró rápidamente los detalles y dejó que otros miembros esbozaran el contorno de los restos. Este no es un barco de transporte común. Es un barco militar. El capitán lloró de emoción al examinar el diseño. El diseño era demasiado eficiente para un barco mercante cualquiera. El camino era limpio y directo, con gran circulación de aire y menos valor estético. Hoy es nuestro día de suerte. Los 10 años que pasamos aquí merecen la pena. Todo el mundo se hizo eco de ese sentimiento. En esa zona desolada, era casi imposible que los militares enviaran una fuerza allí, y mucho menos que fueran destruidos. 15 minutos después, el grupo revisó su plan y se dirigió con cautela hacia el barco. Toma solo lo que importa y no toques ningún archivo confidencial. Entraremos y saldremos. Ninguna aracna sabrá nada, dijo el capitán. Angélica, prepárate para cualquier intrusión repentina. Angélica cambió su actitud y bajó el tono de sus pasos. Su presencia se atenuó. El único cambio visible fue la batería Fons en su pecho que brillaba con más fuerza. En el modo orientado al combate, no obtenía ningún poder ofensivo, pero sus acciones eran más precisas y consumían más energía. Como androide de apoyo, no poseía ninguna habilidad de combate real. El grupo observó el entorno. Las crías de araña caminaban sin rumbo fijo alrededor de la entrada, sus gruñidos y su hedor apestoso disuadían a la fauna silvestre. Eran las criaturas más débiles y comunes de los Arachna. Nacidos para arrojar sus cuerpos contra los enemigos y causar caos, no poseían ninguna habilidad exótica, aunque su cuerpo del tamaño de una palangana y su sangre ácida seguían siendo una fuerza formidable cuando se agrupaban. Con un plan en mente, el grupo se colocó en posición. La retaguardia arrojó una cecina podrida al desierto, cuyo hedor carnoso se trasladó al barco guiado por el viento. Las arañitas corrieron en dirección a la trampa, aunque algunas permanecieron en la entrada, evidentemente no estaban lo suficientemente hambrientas.
Cuando llegaron, una granada rodó hacia la carne. La arácna voló en círculos, pinchándola y chillando. Al segundo siguiente, la granada brilló con una luz azul y un rayo de electricidad surgió de su interior. El capitán hizo un gesto. Los miembros dispararon a las crías de araña que estaban en la entrada con sus armas equipadas con silenciador, lo que produjo solo un ruido amortiguado. Después de esperar en su lugar durante 10 minutos, el grupo no detectó ninguna arácna patrullando. Según sus cálculos, el hedor de los cadáveres ya habría cubierto la nave, lo que significa que cualquier arácna sobreviviente ya debería haber salido. Deben ser los sobrantes de la fuerza principal. Todos estuvieron de acuerdo con el razonamiento. Al hacer que las crías de araña vivieran aquí, los arácnidos las tenían vigiladas en caso de que regresaran, además de dificultar al máximo que otros se establecieran allí. Angélica, realiza un escaneo de señal de vida, dijo el capitán. La luz azul destelló. Se produjo la misma escena. Esta vez, sin embargo, escaneó el área en busca de cualquier ser vivo potencial. Este hechizo y el anterior eran los únicos 2 hechizos que podía realizar. No se detecta señal de vida, dijo Angélica después de una breve pausa. Vámonos entonces, dijo el capitán. Pronto todos se pusieron sus gafas de visión nocturna y entraron en el lugar, inspeccionando cuidadosamente tanto el piso como el techo. A pesar del exterior en ruinas, el interior de la nave estaba limpio. Aunque no estaba libre de polvo, estaba lo suficientemente ordenado como para que viviera gente común. Como no encontraron ningún peligro, la cautela se transformó en excitación. Los archivos perfectamente ordenados y el equipo roto confirmaron su teoría de que se trataba de un buque militar. Un ruido estático rompió el silencio. El capitán miró su reloj y notó algo extraño. No podía captar ninguna señal del exterior. ¿Aún funciona un campo de interferencia? Aunque no deshabilitó la mayor parte de su equipo, ya no pudo enviar ningún mensaje al mundo exterior. Se oyó un fuerte estruendo. La puerta que estaba detrás del grupo se cerró. La luz del túnel se desvaneció en la oscuridad y solo quedó visible la ruta que había hacia adelante. Algo no iba bien. El capitán impidió que su grupo mostrara hostilidad. Según su deducción, la puerta se cerró por intervención humana, alguien con la suerte de esconderse hasta ese momento. Si se trataba de alguien dentro de la nave militar, debía ser un oficial de alto rango. Señor, venimos en son de paz. Después de que la madre de la prole se fue, entramos para rescatar cualquier objeto digno de mención. No sabíamos nada sobre la situación del señor y humildemente nos disculpamos por nuestro comportamiento grosero. El capitán obligó a su grupo a inclinarse ante la cámara con él. El capitán permaneció en su posición hasta que sus piernas comenzaron a temblar. La luz se encendió y cegó al grupo por un momento. El sonido de los sistemas que realizaban su mantenimiento llenó de alivio al capitán. Todos, suelten sus armas y quítense las gafas. El grupo le mostró sus rostros al oficial, aunque no querían hacerlo. Era mejor que ponerse en el lado malo de un oficial. El oficial permaneció en silencio. Por más que el capitán esperó, no pudo escuchar nada. Solo hasta que sudó tanto que recordó lo último. Angélica, vuelve al modo normal. Angélica cambió su actitud y relajó el uso de Fons. Aunque permaneció atenta a lo que la rodeaba, no escrutó todo lo que tenía a la vista. Señor, este androide es un tipo más nuevo de androide de apoyo. Le pido disculpas por haber entendido mal su intención. El oficial debió haber sido demasiado paranoico con respecto a cualquier cosa potencialmente peligrosa. Esa debe ser la razón por la que de alguna manera sobrevivió dentro de la base de Arachna. Los Arachna eran simplemente un grupo de monstruos. No pudieron derrotar a las grandes razas a pesar de su abrumadora ventaja numérica porque carecían de la cualidad más fundamental de las grandes razas, creatividad y sabiduría. Incluso en el nivel más alto, la Arachna, a pesar de tener una gran capacidad mental para comandar un gran grupo de arañitas, no poseía la gran cualidad de la creatividad y la compasión. Sus métodos, aunque eficaces, seguían siendo primitivos y despiadados por naturaleza. Carecían de emociones y de la capacidad innata de inventar. Por eso el capitán estaba tan seguro de la identidad del oficial. Después de todo, ninguna aracnina sería capaz de utilizar la tecnología. Porque si una arachna pudiera hacer eso, sería una pesadilla.
Una garra negra pulida desgarró la cápsula con forma de huevo y creó una grieta de la que salió una sustancia verde desconocida que se derramó al suelo y tiñó su superficie con un brillo tenue. Una masa negra monstruosa aterrizó en el suelo negro. La superficie suave y carnosa ayudó a reducir el impacto. No sufrió ninguna molestia. Gritó de mareo en un tono agudo y apagado. El ruido la sobresaltó por su tono distorsionado y desconcertante. No debería provenir de un ser humano. Confundida, observó el entorno con sus pupilas azules. Aunque sus ojos no tenían vida, había cierta agudeza, oculta en ellos la cualidad de la sabiduría. Dentro de la habitación vacía, una estructura parecida a un trono se alzaba en el centro, su diseño no se parecía a lo que las grandes razas harían. La superficie era irregular con patrones extraños que no explicaban ninguna belleza. La silueta era como un tocón podrido con su textura viscosa. En el centro del trono había una cápsula rota. A pesar de lo repugnantemente lento e incómodo que era el diseño, sintió una sensación de comodidad al mirarlo. En su curiosidad, un extraño aroma le hizo cosquillas en la nariz. Sintió que la cabeza le daba vueltas mientras perdía el control de su cuerpo. La necesidad de devorar se apoderó de ella. Ella gritó, su voz pasó de distorsionada a un tono más animado. Su cuerpo se acomodó lentamente después de haber estado tanto tiempo dentro de la cápsula. «Comida», dijo ella. El aroma de la carne, su textura suave y su atractivo color carmesí la atrajeron en su dirección. Siguiendo su instinto, el instinto de Arachna, extendió los dos pares de extremidades que parecían patas de araña que tenía en la espalda. Apuñalaron el cadáver y se lo trajeron. Sin dudarlo, partió la cabeza del cadáver y el fuerte impacto hizo que la materia cerebral salpique y se esparza por el suelo. Se dio un festín sin miramientos, con los dedos manchados de sangre y vísceras. Continuó masticando sangre durante 5 minutos antes de encontrarse lamiéndose los dedos, saboreando la última gota de sangre. El asco nunca estuvo en su mente. ¿Dónde estoy? Después de satisfacer su deseo, tembló y comprendió las implicaciones de su acción. Un torrente de información inundó su mente. Se agarró la cabeza con dolor y remó en el suelo, mientras su gemido resonaba. El recuerdo fragmentado se insertó en su mente. Aunque el recuerdo era fugaz y borroso, no pudo soportar el dolor mental que le trajo. Solo después de 1 minuto completo de agonía, el dolor disminuyó. El monstruo, la dama Arachna, se levantó lentamente, examinando su ubicación una vez más. ¿Qué he hecho? Después de percibir el sabor metálico en su boca, finalmente recordó su apetitoso festín. Se había comido el cerebro de un hombre sin ningún remordimiento. No se limitó a comer sus restos. Lo disfrutó. No pudo evitar saborear el regusto. Su sonrisa torcida seguía arrastrándose por su rostro, a pesar de sus esfuerzos por reprimirla. El cadáver deformado no la perturbaba, el sabor metálico no la repugnaba, la excitaba. Temblando, se miró a sí misma. Sus manos, que parecían garras, tocaron sus dientes afilados y los colmillos venenosos le pincharon el dedo. Se vio a sí misma en el reflejo de su caparazón, con los ojos brillando de un azul pálido. Ante su aparición, la mitad de ella se sintió en conflicto mientras que la otra mitad se maravilló de la belleza. «No soy una Arachna». Su voz, inquietante pero femenina, no la molestó en lo más mínimo. Intentó desesperadamente pensar en todo lo que había sucedido antes. No importaba lo que intentara, nada significativo le llegaba a la mente. Todo permanecía nublado en su memoria. Solo sabía que alguna vez fue humana. «Mi nombre es Skaena, no». En lugar del suyo, la dama Arachna recordó el nombre del hombre. Al devorarlo, absorbió su memoria fragmentada. Skaena era uno de los miembros de la tripulación que sabía cómo manejar funciones simples. De él, aprendió que esta nave no tenía nada de especial, pero algo no cuadraba. Mientras la dama Arachna digería el recuerdo, su pecho se calentó. Contempló una gema incrustada ligeramente por encima de sus pechos. Brillaba suavemente, irradiando una luz cálida. La dama Arachna se sintió desorientada mientras su visión se dividía en innumerables perspectivas, detallando paisajes similares pero desde un ángulo ligeramente diferente. A pesar de la magnitud de la información que recibió, no sintió ninguna incomodidad. Instintivamente asumió el mando y miró a su alrededor bajo la apariencia de las crías de araña.
Como líder de los Arachna, podía secuestrar fácilmente a cualquier Arachna que estuviera bajo su mando. Aunque a una parte de ella no le gustaba, a la otra le gustaba. El cielo polvoriento impedía el paso de la luz del sol, creando una atmósfera de crepúsculo en todo momento. A pesar de la presencia de diversas formas de forestación, el ambiente sombrío seguía siendo el tono dominante. Mientras las arañitas se daban un festín con un trozo de carne podrida, un objeto misterioso rodó hacia una de ellas y explotó. La dama Arachna finalmente recordó que era una granada eléctrica. Los disparos apagados resonaron cuando perdió a todas sus crías de araña en la entrada de la nave. Al final, solo tenía 2 con vida, custodiando la puerta de la sala de control central, su ubicación. ¿Otros humanos? Tal vez debería, se interrumpió. Aunque no recordaba nada, sabía que la Arachna era el archienemigo de las grandes razas. Con su aparición, los humanos la matarían sin dudarlo. En el peor de los casos, podría terminar en un laboratorio de experimentos, convirtiéndose en un sujeto vivo despojado de toda libertad, un destino peor que la muerte. Incluso ser esclavo de un noble era mejor que un experimento viviente. Por ahora, este es el único camino. No sintió nada cuando decidió ponerse por delante de los humanos. Ambos lados de ella se sintieron completamente justificados. Gracias a su memoria recién adquirida, se dirigió al panel de control y lo operó. Aunque la nave se cayó, el sistema interno permaneció intacto ya que ninguna de las Arachnas lo molestó. Recordando, puso en marcha los generadores y reinició el sistema. A pesar de los mensajes de error, ignoró la mayoría de ellos y apagó todas las funciones inútiles. Sus acciones crearon una onda de radio caótica, pero no le importó. Con las cámaras de seguridad, observó a los carroñeros que navegaban por la embarcación. Observó sus expresiones faciales, su equipo y su ropa. Como su mente operaba en un nivel que no era el de un simple humano, la gema en su pecho le proporcionaba energía. El poder mental de un líder de Arachna era poderoso, lo suficiente como para comandar un ejército entero de Arachna. Ah, hola, saludos. La dama Arachna intentó imitar la voz de la humana. No podía deshacerse de su tono chillón, así que decidió no comunicarse con ella. ¿Un androide? Con la aparición de la impresionante belleza, la chica revisó su plan en consecuencia. El androide sabría inmediatamente que estaba fingiendo su voz. Cuando el grupo llegó a la línea divisoria entre la parte interior y la exterior, la dama Arachna terminó de deducir su plan. Después de escuchar su conversación, así como de observar sus modales, entendió algo. Como si fuera una Arachna en toda regla, sonrió sádicamente y emitió una orden, generando un campo de interferencia. Sin ninguna manera de que el grupo enviara evidencia de su existencia, ella podría actuar como un humano para bajar la guardia. Los Arachna no podían usar tecnología. Los Arachna no podían conspirar. La luz se encendió. La puerta que conectaba la sección interior con la exterior se cerró. A partir de ese momento, los carroñeros ya no pudieron escapar de ella. Como una araña, esperaba en silencio a que sus presas quedaran atrapadas en su red. Como era de esperar, el grupo entró en pánico antes de que el capitán los regañara. Debería haber notado que había presencia humana dentro de la nave. La sala de control central, la sección más importante de la nave, era accesible únicamente para el gobierno. Si alguien podía esconderse allí y evadir la vigilancia de la Arachna, debía ser una persona de gran importancia. La nobleza y el gobierno nunca deben sentirse ofendidos. Con sus recursos y conexiones, podían acabar fácilmente con los plebeyos. Matar a un hombre insignificante era tan sencillo para ellos como inhalar y exhalar. Para no enojar al gobierno, o en este caso, a un oficial, los recolectores de basura tendrían que dejar caer sus armas y expresar sus disculpas. Venid, pequeños. La dama Arachna no se dio cuenta de que había considerado al grupo como una mera forma de vida inferior. Ella existía por encima de ellos, tanto desde el punto de vista de un arácnido como de un humano. Eran simples carroñeros, plebeyos sin ninguna nota al pie significativa en la historia. A medida que la tensión aumentaba, abrió la puerta para los carroñeros, aunque eso no fue suficiente. Necesitaba hacer más para sobrevivir, para verlos en la desesperación. El grupo ya había dejado caer sus armas principales, pero dentro de sus ropas estaban sus armas y aparatos ocultos. Si ella los emboscaba, fracasaría. Eran un grupo de veteranos y no unos debiluchos. Si no podía aniquilarlos a todos,
un solo fugitivo sería su perdición. Una Arachna tecnológicamente avanzada no debe existir. Sin la abrumadora ventaja numérica, los Arachna no podrían luchar contra las grandes razas. Sin embargo, eso solo se extendía a las formas de vida inferiores, no a ella. Mientras la dama Arachna observaba al grupo llegar a la puerta frente a la sala de control central, cerró la puerta y apuntó las torretas automáticas hacia ellos. «Señor, ¿qué podemos hacer por usted?», preguntó el capitán. Hizo un gesto para que su tripulación se callara. Aunque temía que el oficial pudiera masacrarlos, inmediatamente se calmó con la lógica. Sin ningún reabastecimiento, la munición debe ser insuficiente. Con solo 2 torretas, el grupo podría retirarse fácilmente a sus cañones con 1 o 2 bajas. Y lo que era más importante, el oficial no querría viajar solo por el desierto. Era más seguro usar a los carroñeros como escudo. Las torretas dispararon 2 veces y dieron en el suelo frente al grupo. Las balas perforaron el suelo metálico, dejando agujeros quemados con su poder destructivo. Agitados por los disparos, los carroñeros entraron en pánico y sacaron sus armas ocultas. «¡Alto el fuego!», gritó el capitán. Aunque no quería faltarle el respeto al oficial, temía que su suave orden no llegara a su grupo. Al oír el estruendoso rugido, el grupo salió del pánico y detuvo su movimiento. Soltaron las pistolas y bajaron la cabeza consternados. «Señor, quiere que dejemos caer nuestras armas, ¿verdad?». Al observar los agujeros en el suelo, el capitán finalmente se dio cuenta de la intención del oficial. Era natural no confiar en un grupo de carroñeros. Aunque el oficial podía enviar una señal de socorro en caso de traición, de todos modos morirían antes de que pudiera llegar ayuda. Era lógico desarmar a los visitantes. El mundo era un lugar implacable. Todo el mundo haría lo que fuera para sobrevivir. Coloquen sus armas y aparatos en sus pies. No podemos enfrentarnos al buen señor armados. La tripulación se desarmó. Tenían una fe absoluta en el capitán. Había tomado innumerables decisiones acertadas que les habían salvado la vida en numerosas ocasiones. Las torretas se movieron nuevamente, apuntando sus láseres a Angélica. «Angélica, entra en modo de espera y espera aquí», dijo el capitán. Aunque le dijo a Angélica que se mantuviera alerta, no la desactivó. Si las cosas iban mal, podría ordenarle a Angélica que se retirara y enviara la noticia a la ciudad. Las torretas se enfriaron. Con su desactivación, la puerta se abrió, revelando un largo pasillo, lleno de una mezcla entre la estructura carnosa y negra de Arachna y la decoración militar. «Vamos», asintió el capitán. Ahora que estaban desarmados, el oficial debería aparecer pronto. Así, el grupo de 5 hombres fuertes siguió marchando hacia su destino, la sala de control central. El grupo aminoró el paso a medida que se acercaba a la habitación. A pesar de la falta de comunicación, todavía imaginaban un aura opresiva que rodeaba al oficial. La nobleza y el gobierno no eran títulos vacíos. Eran las élites de la humanidad, sobresalían en las artes de la guerra y la administración. Por encima de todo, su afinidad con Fons era incomparable. Los Fons gobernaban el mundo. Quienes gobernaban a Fons, a su vez, gobernaban el mundo. Con preparación, los que gobernaban Fons, los árbitros, podrían aniquilar fácilmente al grupo. No importaba cómo planeara el capitán su movimiento, no podría superar la brecha de poder. «No hagas nada irrespetuoso. Te acompañaremos un pez gordo». Aunque el grupo solo iba a encontrarse con un oficial, la voz del capitán sonaba muy seria. La tripulación asintió con severidad. Eran de baja condición y no podían permitirse el lujo de aprender la etiqueta noble básica. Para ellos, conocer al oficial era una quimera. Solo los más talentosos o los más afortunados podían captar su atención. Un crujido interrumpió el paso. El grupo llegó a la puerta y se detuvo frente a la sala de control central. Cuando la puerta se abrió, un aire frío se filtró por la abertura y dejó helado al grupo. La sala de control central titiló en la oscuridad. La escena inusual llenó el ambiente de una penumbra espeluznante. Una linterna de emergencia iluminaba tenuemente la habitación. El velo de oscuridad ocultaba su disposición. El grupo solo vio lo que la luz del monitor revelaba. La pared áspera y carnosa apestaba a sangre y a un olor extraño, su diseño exótico exudaba una atmósfera de otro mundo que cubría el mundo con una capa de misterio y de lo extraordinario.
El grupo sabía que estaban en el dominio de los Arachna, la monstruosa especie de origen desconocido. Junto a un trono negro en el centro de la habitación, una figura descansaba inmóvil, con la cabeza gacha. Estaba tendido en el suelo que lo ataba. El uniforme sucio ondeaba y dejaba al descubierto su piel anormalmente pálida. El capitán hizo un gesto a su tripulación para que lo siguiera. Aunque el suelo resbaladizo era desagradable y difícil de atravesar, podían caminar lentamente sobre él. Detrás del grupo, una delicada mano de color morado oscuro se extendía con una pistola. La dama Arachna apuntaba al grupo, sus ojos azules revelaban una fría apatía. Las presas habían caído directamente en la red de la muerte. La araña yacía al acecho. De pie frente al oficial, el capitán se estiró hacia él. Un fuerte disparo resonó detrás de él mientras un líquido tibio le salpicaba la espalda. Un intenso olor metálico y orgánico le invadió la nariz. Se dio la vuelta y vio a un monstruo femenino, revestido por la vibración de Arachna pero de apariencia humanoide, de pie frente a un cuerpo desplomado. Sostenía una pistola humeante que se volvió inestable después de un disparo. Empapada en la tierna sangre de su presa, desvió la mirada hacia el capitán. Sus ilustres pupilas se fundieron con la oscuridad, pero sobresalieron como gemas brillantes en medio de un mar de cadáveres. Burlándose del grupo, levantó su mano ensangrentada y la saboreó con cuidado. La mancha carmesí no podía ocultar su piel con caparazón, que reflejaba un tono morado oscuro. El capitán se estremeció. Ante él se encontraba una aracna que desafiaba su creencia. Expresaba inteligencia y deseos emocionales, algo que ninguna aracna podía hacer. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? El capitán miró la oscuridad junto a la dama Arachna. Dos monstruos saltaron de la oscuridad. Con su impulso empujaron a sus objetivos contra el suelo. Las crías de araña hundieron sus colmillos en las víctimas conmocionadas. «Matad a las crías de araña». Los gritos le perforaron los oídos y el capitán retrocedió. Levantó el pie y lanzó una daga escondida. La agarró y rebotó sobre sus pies, corriendo hacia las crías de araña. Aunque habían dejado todas sus armas y aparatos afuera, todavía tenían dagas o cuchillos ocultos dentro de su ropa en caso de una emergencia. La dama Arachna ordenó a las patas de araña que tenía en la espalda que atacaran al capitán. Con su impulso, ella se lanzó hacia él. El capitán lo evadió saltando hacia atrás y contraatacó cortándolo con su daga. La daga atravesó la pierna, pero no logró cortarla y solo dejó un rasguño leve. La dama Arachna se acercó y apuñaló al capitán en el centro de su masa. El capitán se giró, pero la garra seguía clavándosele en el hombro. Soportó el dolor y cerró la brecha mientras su daga la atacaba. La dama arácnida golpeó la daga con su pata de araña, pero el capitán la soltó. El capitán la agarró por el cuello y apretó las manos, clavando las uñas en los huecos que había entre su caparazón. La sangre ácida de la mujer le quemó los dedos. A pesar de la sensación asfixiante, la dama Arachna permaneció sonriente, su expresión aparentemente disfrutando el momento. Ella inclinó la pistola y apuntó con el cañón al abdomen del capitán. Él golpeó su estómago con la rodilla. Cayeron al suelo y la sustancia viscosa cubrió sus cuerpos. El impacto aflojó su agarre. La dama Arachna le dio un cabezazo al capitán, obligándolo a empujarla. Cuando la distancia se amplió, agarró al oficial sin vida y se protegió. Sonó un disparo, pero el impacto no lo alcanzó. Un grito resonó. El capitán vio caer a uno de sus hombres cuando una bala le atravesó el cráneo. Entró y salió casi al mismo tiempo. El cuerpo aterrizó en medio de otra pelea entre una cría de araña y un humano. La arañita mordió al hombre antes de morir, lo que le provocó espasmos y le impidió respirar. Se retorció de dolor mientras se le abría un agujero en la garganta antes de que sus ojos se pusieran en blanco y su vida se desvaneciera. Sin el equipo médico necesario, una mordedura desagradable de una cría de araña podría ser la perdición para cualquier hombre desafortunado y descuidado. Como si fuera una salpicadura de acuarela, la materia cerebral brotó y contaminó el campo de batalla con materia blanca y gris, aunque nadie prestó atención a la escena maravillosamente espantosa. «Angélica, trae las armas», gritó el capitán antes de arrojar el cadáver a la dama Arachna. Se lanzó hacia el centro de su masa. Después del segundo disparo, la dama Arachna se volvió hacia el cadáver volador y lo golpeó a un lado con su pata de araña. Cuando el cadáver se desvió, el capitán apareció por detrás y chocó contra ella, clavándole su daga en el abdomen.
Con la fuerza residual, la daga se incrustó en su cuerpo y se desprendió del mango. El doloroso impacto los arrojó al suelo y rodaron unos metros lejos del lugar donde se habían encontrado. Como el suelo estaba irregular y resbaladizo, no sufrieron muchos arañazos en la superficie. La dama Arachna arañó frenéticamente al capitán. Este soportó el dolor y la agarró por los brazos. Tenía la intención de incapacitarla y, si era posible, matarla. A pesar de ser una arácnida cubierta por un caparazón similar a una armadura, su frágil fuerza no podía competir con la de un hombre fuerte. Confiaba en su intelecto y su tolerancia al dolor para ser más astuta y burlar a los humanos desprevenidos. Se escuchó un chirrido metálico. El último miembro de la tripulación mató a la cría de araña con heridas mínimas, aunque tuvo que desinfectarla y deshacerse del veneno lo antes posible. Apuñaló a Arachna en el cerebro a través de la boca, y su sangre ácida lo cubrió. El dolor se sintió como si 1000 cuchillos le apuñalaran cada poro, quemándole los ojos y la carne. Soltó el cuchillo y luchó por ponerse de pie. Un gemido de dolor resonó mientras su carne se pudría poco a poco. Cuando se movía, su piel se desprendía y caía al suelo, como un montón de papeles arrugados. Maestro, he llegado. Cuando el hombre levantó la vista, vio a Angélica. Estaba de pie frente a él, sosteniendo una pistola en la mano. Su apariencia era similar a la de un ángel que descendía para ayudar a un mortal indefenso. Dámelo. El hombre agarró el arma y miró a su alrededor. Aparte de él, solo el capitán y la dama Arachna estaban vivos, enredados en su sangrienta lucha. Apuntó con la pistola hacia ellos, aunque sus manos estaban inestables y temblaban de dolor. Le ardían los ojos y le dolía la cabeza. Fácilmente podría fallar y matar al capitán en ese estado. En su estado actual, no podía permitirse el lujo de luchar contra otra arañita, y mucho menos contra esa loca dama Arachna. Necesitaba sobrevivir, sin importar el costo. Angélica, ve a ayudarlo. Sacó el arma y, tembloroso, apuntó al capitán y a la dama Arachna. Decidió sacrificar al androide para preservar su vida. Un androide era una herramienta, fácilmente reemplazable. No valía la pena desperdiciar su vida cuando podía usar un androide, incluso si eso significaba una gran pérdida en las finanzas del grupo, aunque no había nadie que rechazara su plan. Al final, el hombre salió tambaleándose de la habitación, y el suelo resbaladizo le hizo tropezar varias veces. Cuando cayó, el extraño líquido del suelo agravó aún más su dolor. Su piel pasó de un rojo rosado a un carmesí oscuro, descomponiéndose en carne podrida. Se apoyó contra la pared y se deslizó por ella. Su cuerpo arrastrado creó un rastro de pintura carmesí. La fricción hizo que su rostro se torciera en una mueca desagradable. Con cada paso que daba, trozos de su carne se desgarraban y quedaban pegados a la pared, dando lugar a un nuevo diseño, una estructura de doloroso arrepentimiento. La dama Arachna clavó sus afiladas uñas en el ojo izquierdo del capitán, quien la agarró por el cuello y le rompió los frágiles huesos. Aunque tenía un alcance menor, las patas de araña en su espalda acabarían con el capitán si éste se separara. Con un arma en su mano, él solo podía entablar combate cuerpo a cuerpo para desarmarla. El fino dedo se deslizó en la cuenca del ojo. El capitán sintió una oleada de electricidad por todo el cuerpo. Se estremeció. Sus brazos perdieron fuerza. Su instinto le gritó que retrocediera, pero se obligó a no hacerlo. Se oyó un disparo. La bala le perforó el muslo y le provocó una oleada de dolor en el corazón. La mano que no logró desarmar el arma aflojó su agarre. El retroceso empujó a la dama Arachna hacia atrás. El capitán intentó arrebatarle el arma, su mano agarró su muñeca y le pellizcó la articulación. Su dedo le apuñaló los nervios y lentamente la obligó a relajarse. El capitán pesaba sobre ella y dificultaba el movimiento de sus piernas. Al colgarse sobre ella, su sangre caía sobre ella, sus ojos ardían y sus piernas temblaban. Mientras apretaba la mano, la dama Arachna palideció gradualmente. Su mano izquierda dejó caer el arma, que cayó sobre el charco de sangre que los rodeaba. A medida que la sangre la manchaba, su suave color negro cambió a un carmesí sombrío mezclado con un verde brillante. La dama Arachna intentó mover las piernas, pero la daga impedía que sus músculos se contrajeran. Ella agarró sus brazos y le arañó la cara, aunque él nunca se movió. Una serie de pisadas rompieron el equilibrio. El capitán miró fijamente al recién llegado. Su ojo derecho se iluminó.
Angélica, toma la maldita pistola y mátala. El capitán gritó antes de soltar otro gemido justo después. La dama Arachna insertó todo su dedo en la cuenca del ojo de él. Se movió dentro de su cuerpo y sintió su suave calor. La sangre le corría por el rostro. El sabor metálico en la boca le daba la energía para resistir la falta de oxígeno. A pesar de la apariencia del androide, se mantuvo tranquila, disfrutando de la expresión temblorosa del capitán. Apretó los dientes y la miró con furia. Si fuera humana, sería una de las hermosas damas nobles, aunque su locura le impedía pensar en cosas lujuriosas. Angélica caminó hacia el arma, pasando junto a los dos sin emoción antes de agacharse y recuperar la pistola. Su movimiento era eficiente y despiadado, pero oculto en su interior algo se estaba gestando. La dama Arachna se lamió los labios ensangrentados. Sus pupilas azules miraron boquiabiertas al capitán. Una sonrisa se manifestó deliberadamente. Angélica se volvió hacia el capitán y la dama Arachna. Sin ninguna instrucción preprogramada, solo podía apuntar y disparar como le ordenaron. Apuntó a la frente de la dama Arachna. Su dedo se posó en el gatillo, deteniéndose en el momento justo para completar su objetivo. Angélica, espera. Déjame hacerlo a mí. El capitán detuvo a Angélica. Su ira le decía que acabara con la dama Arachna él mismo. Ella mató a sus hombres, así que él tenía que vengarlos. Impulsado por su furia, el capitán estrelló a la dama Arachna contra la pared. Se sentó a la fuerza sobre ella. Ella lo arañó, pero una pistola que apuntaba a su frente detuvo su movimiento. El capitán sostuvo el poderoso cañón, el cilindro que todo lo consumía le lanzaba humo. Frente al segador, la dama Arachna permaneció sonriente, sus pupilas azules se curvaron hacia arriba y se burlaron de su vacilación. El capitán jadeó, mirándola con una sonrisa maliciosa en su rostro. Su expresión era más fea que la de la Arachna que mató. Este es para mí. El capitán apretó el gatillo. Cerró el ojo y esperó a oír el leve crujido. El gatillo chasqueó y el arma tembló. No hubo secuelas de la acción. Se escuchó un ruido apagado, pero ninguna bala salió de la recámara. Un torrente de sangre atacó la garganta del capitán. Un torrente de dolor estremeció su cuerpo. Abrió el ojo de golpe y vio cómo la pata de la araña lo atravesaba. Su superficie lisa y de color púrpura oscuro perforaba fácilmente sus huesos. Antes de que pudiera hablar, la sangre le inundó la boca e interrumpió su discurso. Se le escapó por el hueco de los dientes y se derramó hacia abajo. Una idea lo asaltó. La sonrisa sádica que tenía, el arma que usaba y las órdenes que daban las crías de araña, todo encajó en su lugar y reveló la imagen clara del rompecabezas. La dama Arachna le clavó otra pata de araña en el corazón, deslizándose por su frágil cuerpo y saliendo por el otro extremo. Con su partida, se llevó consigo su corazón palpitante. Angélica, en caso de emergencia, asumiré el mando sobre ti. La dama Arachna movió la boca. Su voz inquietante pero femenina resonó en la habitación. La calidad de su voz exudaba la autoridad de una majestad incuestionable. Error detectado, el reconocimiento de voz falló, se está reiniciando el sistema. Angélica hizo una pausa y se quedó en silencio. La voz de la dama Arachna todavía tenía la cualidad de Arachna, lo que le causó cierta confusión a la androide. El capitán abrió mucho los ojos, temblando de horror cuando el terror desgarrador descendió sobre él. No tengo obligación de responder a tu pregunta. Simplemente muere en silencio. La dama Arachna golpeó al capitán con su pata de araña. Su cuerpo sin vida voló lejos de ella y aterrizó en algún lugar cercano. Ella no le prestó atención después. Agarrando al androide con su mano delgada, la dama Arachna se puso de pie para observar al androide que funcionaba mal. Fijó su mirada en el par de pupilas mecánicas y dejó que Angélica examinara su rostro. Angélica, soy tu dueña, dijo la dama arácnida. Su voz cambió de tono. La cualidad arácnida desapareció de su discurso. Reconocimiento de voz completado. Encantada de conocerla, señora. Los ojos mecánicos de Angélica se oscurecieron mientras realizaba una elegante reverencia. Sin que nadie interrumpiera sus órdenes, la dama Arachna tomó el control de Angélica. Por lo que pudo observar, Angélica era una modelo barata y el capitán había otorgado todos los privilegios a su grupo, quienes podían darle órdenes llamándola por su nombre.
Después de asegurarse de que todo estaba a salvo, la dama Arachna sacó la daga. El dolor la atravesó por completo, pero resistió sus gritos y se limitó a gemir. Angélica caminó hacia la dama Arachna y curó sus heridas, ajena a su monstruosa apariencia. Señora, por favor ingrese su nombre. Cada propietario de los androides debe asignar su nombre al registro, para mayor comodidad al buscar datos relevantes. ¿Mi nombre? La dama Arachna se quedó en silencio después de escuchar la pregunta. Intentó recordar su pasado, pero no pudo pensar en nada. No, había algo. Algo la llamaba. Una palabra tan grabada en su mente que nunca la olvidaría. Nombre en clave, princesa. Llámame princesa. Su actitud, su crueldad, su indiferencia y su comportamiento sádico, ella era verdaderamente la realeza de los Arachna. Princesa, que tu reinado sea eterno, dijo Angélica, con una leve sonrisa en el rostro. Expresó una prosa básica, inteligente y empleada. Angélica, terminemos lo que empezamos entonces. La princesa extendió su mano y Angélica la aceptó agradecida. El hombre se esforzó por avanzar y escapar de la nave. Miró hacia atrás y vio a la princesa caminando hacia él, proyectando su enorme sombra sobre él. Casi tropezó mientras corría para alejarse de ella en pánico. Saltó hacia adelante y rodó hacia el arma. Detuvo su movimiento ejerciendo su fuerza y apuntó a la princesa. Los disparos resonaron. El hombre se desplomó en el suelo y una lluvia de balas le abrió innumerables agujeros en el cuerpo. Las torretas de seguridad se calentaron y despidieron una tenue nube de humo. Como una frágil botella de pintura, su cuerpo se estrelló contra el suelo y se rompió, manchando el entorno con la fragancia metálica. En su visión cada vez más borrosa, la princesa permanecía en el mismo lugar, inmóvil. Su rostro expresaba el distanciamiento de la forma de vida superior, un completo desprecio por todos los demás. Aplastando la cabeza del hombre con su pisotón, el invitado no invitado se manifestó ante la princesa. Cubierto de escamas de color blanco pálido, exudaba la locura exclusiva de las Arachnas. Se inclinó y tocó con la cabeza el suelo ensangrentado. Ser testigo del nacimiento de la princesa era su honor. Se sometió a ella con absoluta lealtad. ¿Qué eres? Con su paso ligero, la princesa caminó hacia la criatura con interés. Como no dijo nada más, la criatura permaneció arrodillada, esperando que su mirada se posara sobre ella. Se detectó una señal no autorizada, se determinó que pertenece a un artefacto. Nombre en clave, niebla cambiante, sonó una voz sin emociones. El mensaje resonó durante unos instantes antes de que varias figuras aparecieran frente a la exhibición subterránea. Intercambiaban información más rápido que las computadoras. En un instante, se transmitían entre sí innumerables acontecimientos y asuntos, cerrando acuerdos nacionales con total naturalidad. Calcula la distancia aproximada, las figuras se pusieron de acuerdo y emitieron la orden. La pantalla cambió su presentación y comenzó a funcionar como un proceso continuo de cálculo. Me quedaré aquí, dijo una de las figuras. Si es real, limpiaré este desastre yo mismo. Los demás asintieron y, uno a uno, desaparecieron gradualmente en la nada. Los líderes de las grandes razas tenían que ocuparse de sus asuntos. Si no fuera por la repentina aparición de un artefacto de gran prioridad, nunca se habrían reunido en una reunión de emergencia como aquella. En la guerra en curso entre las grandes razas y los Arachna existían innumerables capas de conflictos donde un movimiento en falso podía aniquilar una metrópolis, sin mencionar las fuerzas exóticas más allá de los dos. La criatura se arrodilló y su cabeza tocó el suelo. Su figura hinchada y palpitante se alzaba sobre la princesa. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras luchaba por sostener su peso. El movimiento hizo que sus poros escupieran las diminutas crías de araña. Estas cayeron del cuerpo en un grupo de puntos negros y se dispersaron con el impacto. La princesa se acercó a la criatura y puso su mano sobre su cabeza. Sus dedos rasparon su piel áspera pero suave. ¿Qué pasa? Se apoyó en ella y cerró los ojos. Cuando sus frentes se tocaron, la gema incrustada en su pecho brilló con un tono azul celeste, generando fondos que recorrieron su cuerpo y conectaron con la criatura. La princesa tomó el control. La oscuridad que vio se volvió borrosa y se dividió en dos escenas. A través de la conexión, absorbió el conocimiento que había incrustado en ella. «Madre de cría, ¿vienes a ayudarme?».
La princesa entró en contacto con otra voluntad en su interior. La voluntad se disipó en Fons antes de fusionarse con la princesa. Un torrente de información inundó a la princesa, que la absorbió como una esponja. El propietario original de la Broadmoor renunció a su control y se la entregó a ella. Aunque Angélica le había informado sobre los Arachna, la información no podía ser tan precisa como la que provenía de los propios Arachna. Angélica, no te preocupes. La madre de la cría es una de nosotras. La princesa miró a Angélica. Cuando la miró, no sintió ningún impulso asesino. La trató como a una compañera. Princesa, ¿por qué estás con la Arachna?, preguntó Angélica con los ojos llenos de curiosidad. Inclinó la cabeza y se acercó a la princesa. ¿Por qué estás conmigo? La princesa se volvió hacia Angélica. No esperaba que le hiciera una pregunta. Porque eres mi dueña, señora. Angélica se quedó helada antes de responder con su habitual actitud fría. Fortaleció su cuerpo y volvió a la actitud distante. Ya veo. La princesa entrecerró los ojos. Un androide no podía pensar, eso era lo que separaba la vida de la maquinaria. Angélica, cuéntame sobre nuestra ubicación actual, dijo la princesa antes de recoger las armas y los dispositivos dispersos, mientras sus manos jugaban con ellos. Princesa, estás dentro del límite entre el sector de 34 del Imperio Humano y Mistwood del Norte. Un sector era una gran extensión de tierra que gobernaban los linajes nobles. Dividieron el enorme territorio del Imperio Humano y controlaron una pequeña parte de él. En términos de autoridad, solo respondían al gobierno central dirigido por la realeza. Sector D. Estamos al borde del páramo. La princesa asintió. Mientras no revele su existencia al mundo, podría construir lentamente su ejército y apoderarse del sector. Explica qué es Northern Mistwood. Señora, el bosque brumoso del norte es el nombre común del bosque que se encuentra más allá de los límites del territorio de las grandes razas. Las leyendas dicen que allí habitan dragones y criaturas fantásticas. Angélica cubrió su sonrisa divertida con la mano. Nos instalamos en el lugar más desierto posible. La princesa cerró los ojos para reflexionar sobre su situación. Por razones desconocidas, los Arachna y las grandes razas se negaron a reclamar el bosque brumoso del norte. Sin ningún conflicto de intereses, el sector D permaneció excepcionalmente pacífico. Señora, por favor no celebre demasiado pronto. Cuando el grupo de carroñeros desaparezca, alguien vendrá a investigar la anomalía. El sector D era relativamente pacífico. Se ocuparían de todas las anomalías lo antes posible. Aunque no podían ir a la guerra, no les faltaba personal para ocuparse de las pequeñas anomalías. La princesa estuvo de acuerdo con Angélica. A pesar de la llegada de la madre de la cría, no trajo consigo ninguna cría de araña adulta. A corto plazo, hubo poco o ningún aumento en su fuerza. La madre de la cría no podía luchar y Angélica era simplemente un androide de apoyo. La princesa necesitó una pistola, 2 crías de araña y una emboscada para acabar con un grupo de 5 carroñeros desarmados. Si esto continuaba, sabía que moriría antes de poder recuperar la memoria y descubrir la razón de su existencia. ¿No es interesante? La princesa se puso de pie y le hizo un gesto a Angélica para que la siguiera. Le ordenó a la madre de la prole que esperara en la sala de control central. ¿Qué quiere decir, señora? Angélica recogió apresuradamente las armas y la siguió. Durante el camino, la princesa admiró la estructura de la embarcación. Al observarla más de cerca, descubrió que el diseño era demasiado perfecto, como si alguien hubiera planeado todo meticulosamente desde el principio. Angélica, ¿hay alguien aquí además de nosotros? Angélica extendió sistemáticamente sus manos. Sus pupilas mecánicas se atenuaron. Sus emociones se desvanecieron y fueron reemplazadas por la aburrida rutina. Los Fons circularon en el circuito predeterminado. De acuerdo con la rutina, Angélica dibujó una complicada formación de hechizos. Pasó las manos por encima de ella. Esta colapsó en una ola de campo transparente que se expandió hacia afuera. Después de un momento, ella retiró los brazos y su expresión indiferente fue recuperando gradualmente la curiosidad. Sacudió la cabeza y se volvió hacia la princesa. No hay nadie más en un radio de 100 metros. Angélica se quedó helada al ver a la princesa mirando el circuito en su pecho. Una extraña sensación se apoderó de su cuerpo metálico.
Se sintió avergonzada. Aunque ambas eran mujeres, nunca había visto a nadie mirándola tan intensamente antes. No perdamos más tiempo. La princesa levantó la mirada y una sonrisa se dibujó en su rostro. Durante su recorrido, la princesa observó a Angélica, que temblaba por la necesidad de hablar. Parecía inquieta cuando prevalecía el silencio, pero tenía demasiado miedo para hacer algo. Maestro, hemos perdido contacto con el experimento S. Su última ubicación conocida fue el sector de 34, resonó la voz de un niño. El hombre que estaba escribiendo en su expediente se quedó paralizado antes de volverse hacia el monitor. Sector de 34, ¿estás bromeando? Golpeó su escritorio de un golpe antes de levantarse y caminar alrededor de la habitación. Los papeles y libros estaban esparcidos, pero no le importaban en ese momento. Miró su escritorio y encontró un registro del experimento S. ¿Cómo murieron? El hombre apretó los puños y resistió el impulso de golpear la pared. Se la di porque son afiladas, pero mueren en ese lugar maldito. La ira se apoderó de él y se dio una bofetada con decisión. El dolor lo despertó de su ira. ¿Dónde está ella en D34? Dijo. Entre el límite del sector de 34 y Northern Mistwood. El mapa regional se manifestó frente al hombre, detallando el paisaje y la ubicación aproximada del experimento S. ¿En serio? El hombre golpeó el escritorio con el puño y lo partió por la mitad, creando una grieta en la pared mientras su brazo se expandía, duplicando su tamaño y volviéndose azul. Las venas de su piel palpitaban mientras Fon circulaba por todo su cuerpo, adormeciendo el dolor y curando los rasguños. A pesar de los daños que causó, no sonó ninguna señal de emergencia. La IA ya había previsto que esto sucedería. Envía una solicitud de investigación, pero no la incluyas en ninguna orden especial. Los mercenarios solo necesitan saber que se trata de una misión normal. El hombre no podía permitirse el lujo de utilizar la fuerza armada local. Si chocaba con el gobierno local, perdería la oportunidad de recuperar su experimento S. Como uno de los altos mandos del Imperio Humano, sabía todo sobre la avaricia de los humanos. No dejaría nada que pudiera conseguir. Sobre esos 5 carroñeros, asegúrense de que sus linajes desaparezcan del Imperio Humano. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, su destino ya estaba sellado. Eran plebeyos. A nadie le importaría su vida o su muerte. Después de todo, fracasaron en sus misiones y lo enfurecieron a él, el fundador de la Oficina de Fondos y Mitos. Considéralo hecho. La IA se rió. Deberían culpar a esos 5 por morir sin cuidado y perder el experimento S.